declive en el cine de horror mexicano de finales de los 70 a los 80, por Víctor Israel Torres Segura. Vale, ¿sí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Ok. Bueno, como siempre, muchas gracias, chicos. De verdad, no se preocupen. Digo yo, la verdad, nunca hago una presentación. Ya me han escuchado algunas otras veces, nunca hago una presentación como tal, porque bueno, mi intención generalmente es que prefiero que con una imagen se interesen y vean mejor las películas, ¿no? En esta ocasión, otra de las aclaraciones que quiero hacer antes de empezar la ponencia es que puse 1979 como el año de producción de la película, ¿no? Ahorita les voy a explicar por qué. Aunque en realidad, como nos diría Emilio García Herrera, ¿no? En su historia documental del cine mexicano, indicaría que se estrenó hasta 1980, ¿no? Entonces estoy partiendo de que la tía Alejandra de Arturo Ripstein tendría o empezaría con el final de una década, ¿no? De ciertas transformaciones, de ciertos cambios, ¿no? Y que es, bueno, me parece importante aclararlo, ¿no? Como bien, bueno, hace rato mencionaron el título de la ponencia, esta película es como un umbral, yo la veo así, como un umbral para lo que vendría después en la década de los 80, ¿no? Si bien mencionaban hace un rato que es como una década perdida, sí hubo cine de horror, hubo bastante cine de horror, pero no todos los ejemplos que podemos encontrar de esta década de los 80 como tal pues son sobresalientes, ¿no? Ahorita voy a mencionar algunos, ¿no? Pero antes que nada pues hay que hablar un poquito de quién era Arturo Ripstein, ¿no? Arturo Ripstein debutó en 1966 con un western, ¿no? Muchos creían que en realidad pues no iba a ser una película de éxito. Tiempo de morir es una película importante, no solamente para el género, sino porque los diálogos y algunas secuencias del guión están escritas por Carlos Monsiváis y los diálogos por Carlos Fuentes, ¿no? Obviamente Ripstein se convertiría ya para los 70 en una figura importante gracias a, en parte también gracias a que su padre era productor, Alfredo. Acuérdense que Alfredo produce, yo creo que una de las películas muy importantes, ¿no? Para esta cuestión, espero no estar mal, ¿no? Del nuevo cine mexicano, que sería, bueno, la última que produjo, que es El Callejón de los Milagros, ¿no? Para 1979 Ripstein ya había dirigido también otro filme importante, que es Lugar sin Límites, ¿no? Todos recordamos a este personaje, la Manuela, y Cadena Perpetua con Pedro Armendáriz Jr., pero bueno, ese es el amigo Arturo Ripstein. ¿De qué va la tía Alejandra? Bueno, básicamente la tía Alejandra narra la llegada de Alejandra, que es interpretada por Isabela Corona. Isabela Corona, quien ya había trabajado en otras películas de horror, ¿no? A su casa de su sobrino Rodolfo, quien es en esta ocasión Manuel Ojeda, y pues que tiene como familiares a Diana Bracho, ¿no? En otro de los roles importantes de esta película. Y todo esto sucede después de la muerte de la madre de la tía Alejandra. Esta situación cotidiana introduce un desplazamiento espacial y afectivo que activa el conflicto tras el conflicto. El tránsito hacia un espacio doméstico urbano convierte a la intimidad familiar en un núcleo de lo siniestro. La presencia de Corona, figura emblemática del cine mexicano de horror, refuerza esta continuidad simbólica dentro del género, mientras que el filme construye su horror no desde lo espectacular, sino desde la infiltración progresiva del mal en la vida cotidiana, anticipando las transiciones y el agotamiento del horror, del cine mexicano de horror de los siguientes años. Es decir, no se basa como en este tipo de horror de sustos baratos, ¿no? Sino que en realidad yo siempre que la veo la tía Alejandra me deja con ese aire de incomodidad, ¿no? Así como, no sé, me gusta bastante, de hecho, me gusta bastante. Y otra cuestión es que es de las únicas películas de Ripstein que coquetean con el cine fantástico, ¿no? Ripstein ya había dirigido algunas, bueno, tiene varios relatos que estaban basados en cuentos de García Márquez, ¿no? Como Solo vine a hablar por teléfono, pero este en particular, la tía Alejandra, sí tiene esa carga de horror, ¿no? Pues, no sé si de espantarnos, pero a mí la verdad sí me da algunas cuestiones extrañas, ¿no? Ante la precariedad económica de la familia, Alejandra
busca ofrecer una solución a los problemas de la familia de Manuel Ojeda, bueno, de Rodolfo. Gesto que inicialmente se presenta como un acto de protección y cuidado, ¿no? Como un familiar más, otra figura materna más, ¿no? Una abuelita. Sin embargo, la convivencia cotidiana comienza a verse alterada por la presencia de sus prácticas, obviamente prácticas ocultas, rituales de brujería, que la tía realiza de manera discreta y progresiva. Estos actos, en un principio apenas perceptibles, se revelan gradualmente como una amenaza directa a la integridad física y moral de los miembros del hogar. Es decir, la tía Alejandra surge, o bueno, se convierte en un corruptor social, ¿no? Para el núcleo familiar, justamente, ¿no? Que es una característica heredada desde hace mucho tiempo del cine de horror. Desplazando el conflicto al plano económico y justamente llevarlo a, desplazando ese conflicto económico, es decir, la precariedad de la familia, llevándolo a un terreno pues de lo siniestro y también de lo macabro. Ahora, estamos hablando de que la tía Alejandra justamente cargaría con cierta, en un panorama internacional con esta herencia que termina en los 70s, ¿no? Ya se habían estrenado películas importantes, ¿no? Como El exorcista de William Friedkin, ¿no? El bebé de Rosa María, bueno, Rosemary's Baby. Y lo que busca Ripstein es justamente distanciarse como de este espectáculo, ¿no? De esta grandilocuencia, no son películas de alto presupuesto, ¿no? Evitando justamente ese modelo hollywoodense, ¿no? Muy a su estilo, al estilo de Arturo. Pero el filme no apuesta, como les decía, a esos sobresaltos inmediatos, ¿no? Por ejemplo, yo recuerdo mucho el sonido del exorcista y es brutal, ¿no? O sea, lo que hace Gavira como sonidista ahí es increíble, ¿no? Y entonces yo creo que nos deja como con esa imagen, ¿no? Que bueno, yo de niño pues no pude dormir, ¿no? Después de verla, que se convirtió después ya en una de mis películas favoritas. Pero esta estrategia narrativa justamente en la tía Alejandra permite leer una película no como permite leerlo como un antecedente clave para comprender el carácter paradójico del cine de horror mexicano, ya entrado en la época de los 80s, esta etapa marcada simultáneamente por una crisis creativa del género y por una profunda decadencia industrial, resultado de la disminución de apoyos estatales, el deterioro de los espacios de exhibición y el dominio del cine estadounidense en la cartelera nacional. Hay que recordar que Ripstein, pese a que su padre era productor, él es de los muchos cineastas que no entraron al sindicato, ¿no? Ese sindicato que, como ya había mencionado, era pues corrupto, que hacían lo que le gustaba a Echeverría, bueno, a López Portillo, perdón, y a Margarita, su hermana, etc., ¿no? Aunado a esto, ya en los 80s pues vendrían varias devaluaciones, ¿no? El temblor del 85, etcétera, ¿no? Y sobre todo un factor muy importante es que sería que cambiarían los formatos, ¿no? Empezaría a aparecer el VHS. Yo creo que, bueno, espero que lo recuerden los que son más jóvenes. Si no, pues bueno, ya han pasado varios años de eso, y que sobre todo transformó las lógicas de producción y consumo cinematográfico, ¿no? En términos estéticos, el horror perdió su aura romántica, ¿no? La violencia se volvió frontal y persistieron lo sobrenatural y un folclore pues ya un poco más deformado. Ya no veíamos como los fantasmas o los arquetipos del cine de horror clásico, ¿no? Sino que ya había como ciertas variantes. Configurando una década en la que, pese a que hubiera, como les mencionaba, había abundancia de producciones, emergieron pocos ejemplos relevantes de la filmografía de este género. Bien, dentro de este panorama, ya en los 80s, ¿no? Hay otro ejemplo que me gustaría comentarles, que es El extraño hijo del sheriff, dirigido por Fernando Durán Rojas, que constituye un ejemplo representativo de las búsquedas y limitaciones del periodo. Ambientada en el oeste de finales del siglo XIX, la película articula el horror a partir del cuerpo del monstruo, la culpa moral y narra una historia de unos hermanos siameses ocultados por su padre y que son separados quirúrgicamente de manera fatal, es decir, cuando lo separan uno muere, y el relato deriva hacia la venganza sobrenatural del gemelo muerto, ¿no? De hecho, retoma un poco de esta cuestión de la película de los niños malditos, ¿no? Que les brillan los ojos, ¿no? Así hay unos planos. ¿Quieres pasarla? Nada más traigo el póster de la película, ¿no? Así como su visión, así de Price Ultraviolence, no sé. Y no sé tampoco cómo empezó eso de los niños malditos, ¿no? Pero aquí en esta película también se ven, ¿no? Que bueno, la Hammer ya había producido algún filme de ese estilo.
Sin embargo, pese a combinar géneros previamente exitosos, el western y el thriller, y contar con un reparto popular, bueno, como vemos ahí, el reparto pues, era Eric del Castillo, ¿no? Rosario de Chagoyán, Mario Almada, ¿no? Era popular, no era el cast de lujo, no era el tipo de actores que teníamos en el cine de oro o que ya estaban terminando el siglo del cine de oro mexicano, pero eran populares, ¿no? De todas formas, pues no tuvo como mucho éxito esta película. Aunque, bueno, sí tuvo ciertas aproximaciones, ¿no? A plantear una idea de gore, ¿no? De cine gore rural, ¿no? Que era muy singular que se convierte en algo singular dentro del periodo. Bien, no es mi intención tampoco decir que todo era horrible, ¿no? La verdad es que no. Hubo malas experiencias, ¿no? Como esta y muchas otras más, ¿no? Pero también hubo cosas buenas. La verdad es que sí hay, por ejemplo, al menos yo consideraría dos ejemplos muy importantes ya en los 80s o mitad de los 80s, que bueno, uno es de Carlos Enrique Taboada, que sería Veneno para las Hadas, ¿no? Que es una película muy importante, ¿no? Ya como de las últimas joyas que se tienen de esta época, y yo creo que es como muy importante porque se cita intertextualmente, ¿no? Hay una parte donde le dice una de las niñas, pues es que tengo un amigo invisible que se llama Hugo, y ¿quién es ese Hugo? Pues es el niño de piedra, ¿no? Es de otra película de Taboada, ¿no? En una película de Taboada, ¿no? Entonces, digo, no todo estaba mal, ¿no? Al menos es importante esa película. Y el último, no voy a hablar mucho del Libro de Piedra porque puedes cambiar la siguiente. Porque, bueno, espero que la hayan visto, ¿no? Si no, vean, la verdad es que es una película muy buena. Claro, con sus limitaciones, pese a todo, ¿no? Y sobre todo que es de las últimas películas que dirige Carlos Enrique Taboada. Y el último ejemplo de esta cuestión que estoy planteando es justamente Santa Sangre, de Alejandro Jodorowsky, en donde es un filme que relata la historia de Fénix, criado en el circo de su padre y marcado por la influencia de su madre fanática religiosa, líder de una secta apocalíptica que da nombre a la película. Tras una serie de experiencias traumáticas, el protagonista es internado en un hospital psiquiátrico y ya adulto emprende un proceso de confrontación de su pasado. La película se distingue por una estética surrealista, como la mayoría de las cosas, o bueno, del movimiento entre surrealista y pánico que creó el propio Alejandro, ¿no? El uso explícito del gore y una violencia que dialoga tanto como en el slasher como en el cine giallo, esta tradición del cine de horror italiano, el giallo, y en coherencia con un carácter, bueno, esto en realidad está muy ligado, yo lo veo muy ligado porque es una producción México-Italia, ¿no? Si no mal recuerdo, creo que es uno de los Bava, Lamberto o su hijo quien la produce. Puedes poner la siguiente. Les traje nada más el póster gringo, que es el que encontré, bueno, el que se veía más decente, ¿no? Y bien, generalmente las películas de Jodorowsky desde que llegó a México siempre estuvieron rodeadas de esa polémica, ¿no? Tan es así que en un festival de cine de Acapulco, no sé si le disparó, pero Emilio Elinio Fernández estaba muy enojado cuando exhibieron Fando y Liz y lo quería matar, ¿no? Entonces, tanta era la controversia, ¿no? Del tono de sus películas, ¿no? Y que coqueteaba con esta ambición, ¿no? De ser artística y también de ser compleja, pero al mismo tiempo quizás ser un cine de autor o de género. Bien, finalmente, ya como conclusión para cerrar, a partir del recorrido propuesto por la tía Alejandra, puede leerse no solo como una obra singular dentro de la filmografía de Arturo Ripstein, recuerden que pues, es el único ejemplo que tenemos dentro de su filmografía como cine de horror o de terror, como quieran llamarle, sino como un verdadero umbral histórico estético que para el cine de horror mexicano, porque terminaría una década, empezaríamos con esta película y vendría todo lo que ya les había comentado, ¿no? En ella confluyen manifestaciones de un horror psicológico y contenido estrechamente ligado a la crítica social y al espacio doméstico. ¿Qué caracterizó al género durante los años 70? Esto también se veía en otras películas, no necesariamente de cine de horror propiamente. Su apuesta por la incomodidad sostenida, por ese mal silencioso, anticipa el agotamiento de este modelo narrativo frente a las transformaciones industriales y culturales que marcarían la década siguiente. El contexto de los años 80 evidencia cómo una crisis económica, el debilitamiento de la industria cinematográfica y la irrupción del VHS y el dominio estadounidense impulsaron al cine de horror hacia formas más fragmentadas
marginales y orientadas al impacto inmediato, ¿no? Tuvimos buenos ejemplos, como ya les decía, ¿no? Santa Sangre, Veneno para las hadas, perdón. Y de este modo, bueno, pues la ponencia no busca únicamente señalar que era un periodo de declive narrativo, ¿no? Como vimos, la verdad es que sí hay como ciertas transformaciones, ¿no? Bueno, hay transformaciones. Al situar justamente la tía Alejandra como punto de transición, se hace evidente que el horror nacional no desaparece en los 80s, bueno, en los años 80, perdón, sino que transforma, se desplaza y se fragmenta, dejando una herencia compleja que resulta clave para comprender. A continuación, seguimos con Decir lo indecible, lesfobia y autoescarnio en Tres mujeres en la hoguera, 1976, por Ignacio Torres Valencia. Adelante. Gracias. Bueno, yo también agradezco el espacio para la ponencia y celebro que se mantenga el esfuerzo de estos diálogos en torno al cine. Como ya se decía en la inauguración, me parece que es muy rico y necesario. Mi ponencia conjunta varias de mis áreas de interés, como la historia, el cine y los roles de género. Los productos cinematográficos tienen mucho por decir tanto de nuestro devenir nacional como del modo en que se ha percibido y representado la disidencia de la norma heterosexual, en este caso la disidencia femenina. La película Tres mujeres en la hoguera se convirtió casi desde su estreno en 1979 en un filme de culto. A esto abonó la clasificación C, solo para adultos, que mandaba proyecciones después de medianoche, así como los años de censura que retrasaron su estreno. A lo anterior se sumó un muy atractivo cuarteto actoral que no solo habló de sexo, sino que mostró su cuerpo en actos sexuales de manera explícita, aunque tendiendo a un tono de una sensualidad que bordea lo elegante, lo kitsch y lo perverso. El sexo como elemento principal, la referencia al trío femenino y la prohibición desde los más altos niveles de gobierno abonaron sin duda al atractivo de ver la película y a la urgencia de hacerlo en cuanto se pudiera. La siguiente. Pero antes de mostrarles tales imágenes y hazañas, hablemos un poco del contexto, algo que ya se mencionó, la década entre los 70s y los 80s. Luego de un muy lucrativo y prolífico modelo que funcionó desde la década de 1940 hasta más o menos 1960, la producción fílmica nacional presentó un cambio trascendental que marcaría el rubro durante el resto del siglo y con efectos que aún se resienten. Desde años previos se había visto una caída constante tanto en la calidad como en los niveles de producción. Esto a causa de decisiones económicas, pues se trataba de una industria que tenía vínculos internacionales, pero también por cuestiones estéticas y temáticas que en cierta manera se relacionaban también con lo presupuestal. El monto para invertir en las películas se fue reduciendo, lo que impactó en la calidad del producto final. A esto se sumó el acaparamiento de los espacios de exhibición, además de un Star System nacional cada vez más envejecido y un gremio de productores y directores que se negaban a la apertura. Se habían quedado atrapados en la lógica de la bonanza de décadas anteriores, lo que irremediablemente llevó al desgaste, no solo por el paso del tiempo, sino por la manutención de prácticas que ya no eran viables ni en lo económico ni en cuanto a los gustos del público. La realidad de la situación no fue vista sino hasta muy tarde. El género rey, la comedia ranchera, que luego coexistió con las tramas familiares citadinas, ya no daban más de sí. Para 1965 se dio un primer esfuerzo de renovación con el concurso de cine experimental, del que resultaron trabajos interesantes como La fórmula secreta o En este pueblo no hay ladrones. Sin embargo, no se consolidó la tan necesaria renovación profunda del cine mexicano, visto como un sistema, como un entramado entre lo económico y lo estético. De acuerdo con García Riera, en el sexenio de Luis Echeverría, que abarcó de 1970 al 76, se dio un fuerte impulso al cine nacional, pero de cuño estatal, es decir, el poder político tomó las riendas de la filmografía. La producción privada, tan importante en décadas anteriores, pasó de 73 películas en el 71 a solo 20 en 1976, mientras que las producidas por el Estado subieron de 5 en el 71 a 36 en 1976. Esto se logró mediante el Banco Nacional Cinematográfico. El organismo existía desde la década de los 40, pero durante el sexenio de Luis Echeverría prácticamente centralizó toda la financiación. Fue el hermano del presidente, a quien ya mencionaron, quien lo dirigió todo el sexenio. Era Rodolfo Echeverría, quien bajo el nombre artístico de Rodolfo Landa había sido un actor de importancia tanto en teatro como en el cine durante décadas previas. El siguiente sexenio el panorama cambió, se desmanteló el Banco Nacional Cinematográfico, pero no por ello la producción fílmica dejó de definirse entre hermanos.
José López Portillo ocupó la presidencia entre el 76 y el 82 y su hermana Margarita fue nombrada directora general de Radio, Televisión y Cinematografía, RTC, con lo que se convirtió en quien dictaba y definía todo lo relacionado con el cine y los medios audiovisuales en general. Fue ella quien determinó que Tres mujeres en la hoguera se enlatara y, como ya se dijo, fue hasta el 79 que se estrenó. Durante el sexenio echeverrista se había dado una suerte de relajación en cuanto a las temáticas, imágenes y vocabulario permitido en las películas, siempre y cuando se siguiera respetando las instituciones del Estado y, por supuesto, a la figura presidencial. En cambio, durante el Margarato, como se le llamó a la gestión en RTC de Margarita López Portillo, hubo una vuelta hacia las temáticas familiares e históricas, e incluso se adaptó al cine el libro Estampas de Sor Juana que había escrito Margarita. La siguiente. Pese a sus esfuerzos, los años finales de la década de 1970 fueron la antesala para todas las sexicomedias que se reafirmaron en el gusto popular mexicano durante toda la década de los 80, en la que coexistieron tramas de corte sexual como El Día de los Albañiles, que tuvo 3 entregas, y las dirigidas al público familiar, como las que estelarizaron Lucerito, Pedrito Fernández o Luis Miguel, en todas las combinaciones posibles entre esos 3 actores y actrices, ¿no? Porque fue pareja de los dos. De acuerdo con Einerta Ayala, el sexenio de López Portillo estuvo marcado por 3 acciones: el desmantelamiento de la infraestructura industrial creada en sexenios anteriores, la eliminación del apoyo a los jóvenes votantes y, a diferencia del periodo echeverrista, la entrada masiva de la iniciativa privada, no sin tener siempre una relación ríspida con el Estado, y a esta industria fílmica que mantuvo la producción, esa iniciativa privada, pero con productos que hoy se ven de baja calidad, que apuntaban a los gustos populares del público, ¿no? Lo que demandaban en las salas. La siguiente, por favor. Una revisión somera de la prensa de la época permite corroborar lo señalado por Ta Ayala. El gremio cinematográfico nacional vivía días ajetreados buscando contener las acciones que amenazaban con liquidar por completo la infraestructura de la industria. En esta nota de 1979 se señala que los integrantes del Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica, STPC, mantenían una guardia a los pies de la estatua del Ariel, el premio concedido a lo mejor del cine. El monumento se había instalado en el 51 a la entrada de Chapultepec y para el 58 se movió a los estudios Churubusco. 2 décadas después, era un sitio de peregrinaje y resistencia. La siguiente. Las acciones organizadas incluyeron actos disruptivos como el que se señala en esta nota, también del 79, la colocación de una ofrenda floral a los pies del Ariel con la ominosa leyenda anunciando no la muerte, sino el asesinato del cine, un crimen en el que sus hacedores habían tomado parte. Lo que implicaría reconocer lo ya dicho: el gremio no previó su renovación y en ese momento era obligado a cambiar en las peores condiciones. La siguiente. En ese año, en el 79, se llegó a un acuerdo con la temida directora de RTC. Se produciría al menos una decena de películas, no se liquidaría el CONACINE y además se desenlatarían varias cintas nacionales para finalmente estrenarlas. Esto último revela una práctica continuada por parte de Margarita López Portillo, que tiene como ejemplo señalado a Tres mujeres en la hoguera, filme al que ni los nombres de Luis Alcoriza como guionista y Abel Salazar como director lo salvaron de los años de espera. La siguiente. Se debe decir que besos y otras muestras de afecto entre mujeres, o algo así, había aparecido ya en el cine mexicano, aunque esto en un tono no solo cómico, sino fársico, es decir, mediante un fingimiento. Se trató de tramas en las que un hombre, por diversas circunstancias, debe hacerse pasar por mujer y se relaciona con los personajes femeninos de una manera que roza el abuso, pero escudado en esa supuesta identidad femenina. Uno de sus primeros ejemplos es La tía de las muchachas, de 1938, en la que un hombre se ve obligado por su amigo a hacerse pasar por la tía de 2 jovencitas, lo que aprovecha para abrazarlas constantemente y besarlas no en la mejilla sino en la boca. Lo escandaloso que esto hubiera resultado se neutralizó por el hecho de que el público sabía todo el tiempo que se trataba de un engaño, y en la lógica machista de entonces y de ahora, un hombre en tal posición debía sacar toda la ventaja posible. La siguiente. Otro ejemplo es Doña Mariquita de mi corazón, en la que se da un fingimiento doble. Joaquín Pardavé se hace pasar por Doña Mariquita y Silvia Pinal se traviste de su hijo. Como se ve en la imagen de la derecha, Doña Mariquita también saca ventaja de su fugaz identidad femenina. Hay una secuencia en un restaurante en que se vuelca a tocar las piernas de cuanta jovencita puede, diciendo que es experta en dar masajes reductivos. Siguiente. En Muchachas de uniforme del 51, el tono es distinto por completo. Dirigida por Alfredo Cervena, la cinta presentó por primera vez la sugerencia de un enamoramiento entre mujeres.
al menos por parte de una de ellas. En este caso se trata de la fascinación por parte de una joven hacia su maestra. La alumna de nombre Manuela queda huérfana y es recibida en un colegio de monjas. La trama se ambienta a inicio del siglo XX, en las cercanías de la Ciudad de México, y el ambiente presentado es opresivo. De los personajes masculinos solo se escucha la voz, y son las mujeres las que llevan el peso y el rumbo de la historia. Los muros de la escuela, los límites de la religión católica y las reglas sociomorales van construyendo y señalando la excentricidad de Manuela, lo reprobable del cariño que siente por su maestra y lo indecible que este último resulta. Esto se refuerza en el punto culminante de la cinta, cuando una compañera está a punto de decirle por qué les prohibieron a todas dirigirle la palabra. Para evitarlo, otra alumna grita un desgarrado no. Finalmente se lo dice en el oído, pero de tal modo que el público no escucha ni siquiera un murmullo. Manuela, enfrentada con una verdad pecaminosa que desconocía sobre sí misma, decide morir, pues al fin y al cabo, dice, ya está en el infierno. Su sacrificio se convierte en una advertencia doble, tanto para quienes albergaban sentimientos vistos por la Iglesia como antinaturales, como para los malpensados ante el afecto limpio entre mujeres, pues los espectadores son reprendidos indirectamente cuando se revela en la trama que el cariño desbordado de la alumna por su maestra se debía a su orfandad, es decir, a la falta de toda muestra de afecto hasta ese momento. Además, el que la historia estuviera ambientada en una época vista como lejanísima en 1951 sirvió como una doble barrera para sanitizar lo que se había sugerido en la película. Eso que no se atrevieron a decir en voz alta estaba definitivamente en el pasado. La siguiente. Tres mujeres en la hoguera, en cambio, presenta una historia inventada en su propio tiempo, y el toque de las manos entre mujeres ya no es para guiar el lápiz y enseñar a escribir, sino como se ve en la imagen de la derecha, directamente sobre el busto. No hay pues latencias ni sutilezas. En esta película no hay secretos dichos al oído, y aunque a modo de insulto, finalmente se dice la palabra lesbiana. La trama de la película es la siguiente. Mané está casada con Alex, pero hay un acuerdo entre ambos que se revela conforme se avanza en la película. Ella es lesbiana y consigue jovencitas para ambos. Es a cuento de esto que se desarrolla la historia. Mané invita a Gloria a su casa en Puerto Vallarta y con ella llega la jovencita Susi. Gloria y Mané habían sido pareja hace mucho. Alex pretendió a Gloria, pero como ella nunca le hizo caso, decidió casarse con Mané, planteando el acuerdo ya descrito. Alex es presentado como un hombre guapo, culto y millonario, pero a Gloria le parece un degenerado, no solo por su adicción al sexo, sino por el origen de su riqueza, que nunca queda aclarado del todo. En la película se da el uso de varios elementos simbólicos. Uno de estos es la pobre sirena hecha de lado que está en la imagen de la izquierda. Se trata no solo de una exuberancia gastronómica que posibilitan los millones del anfitrión, sino una manera de remitir a la antigua leyenda del canto de sirenas que lleva a la perdición. En este caso, no a la de los marineros, sino a la de las mismas sirenas, es decir, a las tres mujeres protagonistas. Siguiente. Gloria y Susie son las invitadas de honor en la fiesta que se presenta como secuencia inicial en la película. Luego se les ve en la habitación que comparten y se repite lo ya dicho, lo evidente del cariz sexual de su relación afectiva. En el póster de la película se les llama bellas, corruptas e inmorales por el hecho de su lesbianismo y o bisexualidad, sin mencionarse para nada la muy probable corrupción y delitos que habrían fincado la riqueza del personaje masculino. Se presenta lo sexual sin ningún miramiento, entre ellas se tocan, besan y abrazan, hay desnudez completa en casi todos los casos, y aunque no se muestran los genitales, sí hay tomas y movimientos corporales que no solo sugieren, sino que en efecto muestran el acto sexual. Cuando Susie, deslumbrada por la riqueza de Alex, le dice a Gloria que se quiere quedar ahí, le grita que no es una desgraciada lesbiana como ella. El insulto es en sentido estricto un autoescarnio. Sin embargo, se salva de esa autoincriminación al decir que ella no es lesbiana. Cito: en todo caso soy deportista, ni me afecta ni me torturo. Las lesbianas son maneito. Tanto el vínculo sexoafectivo entre Susie y Gloria como el que había existido entre esta última y Mané se presentan como atormentados y marcados por una oscilación constante entre el cariño que tiene algo de maternal, la embriaguez sexual que obnubila el juicio y la violencia tanto psicológica como verbal. Hay un sadismo inherente al que se suma el elemento del estupro, puesto que se hace hincapié en que Susie es casi una niña, lo que refuerza la idea de que los vínculos sexuales entre mujeres son punibles e inmorales, como ya se señalaba en el cartel. La siguiente. Esto se presenta también a partir de lo expresado por el personaje de Alex, para quien el sexo es un combate y su deseo de conquista es más parecido a una cacería. Otro elemento simbólico de importancia es una pintura de muy cuestionable calidad en la que se presenta una mantis religiosa con una representación feminizada. Esto por el hecho de que devora la cabeza del macho durante el acto sexual, lo que permite inferir un símil entre esa imagen y las mujeres lesbianas, vistas como odiadoras de los hombres por preferir la compañía entre ellas.
Alex se caracteriza como una especie de superhombre que no le teme al reto de matar tiburones ni al de domar fieras. Para evidenciarlo tiene exhibida la quijada del escualo que dice haber cazado. Su gusto por imponer su voluntad lo lleva a la conquista de mujeres que en sentido estricto se le negaría. Sobre esta película, Antonio Marquet dijo, cito, el placer se organiza en torno al falo del amo, en torno a su dinero. El varón todopoderoso dicta la ley. Alex es aquel ante quien se deben inclinar todas. Aquella que no lo hace es sacrificada. La siguiente. Es difícil saber a quién se debe la presencia de este elemento y perspectiva, pero es prácticamente innegable que fue intencional. El cuerpo de Alex, el supermacho, también se muestra como deseable. No solo se le ve en un ajustadísimo traje de baño, muy al estilo de la época, sino que se le muestra desnudo. Los genitales no se ven, como ya se dijo, pero es visible la parte posterior de su cuerpo. Mostrarlo así se puede interpretar hoy como un guiño a los muchos homosexuales trasnochados que, muy probablemente, habrían ido a las funciones de medianoche una vez que se corrió la voz de las escenas de desnudo de Rogelio Guerra, quien interpretó a Alex. Esto, además, es una subversión de una regla sagrada de la heterosexualidad masculina, ser siempre sujeto deseante y jamás objeto deseable. Mostrar el cuerpo para deleite de la vista de otras y de otros sigue siendo un tabú por superar. Se debe recordar que el 29 de junio de 1979 se dio la primera marcha del orgullo homosexual en la Ciudad de México y menos de un mes después, el 19 de julio, se estrenó Tres mujeres en la hoguera. Siguiente. Al final la mirada masculina es la primordial y su placer es el centro. Se trata de un hombre que realiza negocios cuestionables, pero su riqueza se presenta como evidencia de su triunfo en la vida, pues le permite conseguir lo inconseguible, hasta realizar un cuarteto con mujeres en una combinación que hasta ese momento se le había negado. Son tres mujeres las que están ahí para su deleite, lo que neutralizaría en cierto grado lo escandaloso del ejercicio lésbico y a la vez añadiría posiblemente una capa más de morbo a las proyecciones de medianoche en que se vio la película. Alex toma el placer, lo caza o lo compra. Mané no cuestiona de dónde viene el dinero que le da ese nivel de vida, pero sigue añorando a Gloria como símbolo de libertad. Susie busca placer y dinero y se decide ir tras ello. Gloria es la única que da ciertos visos de moralidad, pero más en un tono de autocensura, pues aunque disfruta su sexualidad, también hay un momento en el que acepta, cito, ser de lo peor, algo irremediablemente ligado a su ser lésbico. Más adelante Gloria finge interesarse en Alex como parte de un plan que no revelaré para no arruinarles el final si deciden verlo, y en una conversación que mantiene con él le dice que fue necesario terminar con Susie para recordar que es mujer, y para recordarlo a cabalidad necesita un hombre como él. Es decir, sutilmente se reafirma la supremacía de la heterosexualidad y se infiere que una mujer lesbiana no es una mujer completa. Siguiente. La película, como se indicó en una de las diapositivas anteriores, aparece fechada, según las fuentes, en 76, 77 y 79, que fue su estreno. Ya sea que se haya producido en el 76 o 77, cualquiera de esos años lo ubica entre los sexenios de Echeverría y López Portillo, y explicaría que la Corporación Nacional Cinematográfica, CONACINE, dependiente del Estado, la haya producido. Probablemente los nombres de Luis Alcoriza y Abel Salazar sirvieron para conseguir el visto bueno. Es importante abundar en la figura de Salazar, quien fue una constante en el cine mexicano. Inició como actor en los 40, a partir del 55 combinó la actuación con la producción y además es un referente de ese primer cine de terror nacional por películas como El Vampiro, El Ataúd del Vampiro o La Maldición de la Llorona. Su debut como director fue en el 67 con la cinta Los Adolescentes, en la que según García Riera, el guión se centraba en advertir a la juventud que no se debía ensuciar el amor con lo sexual. Es decir, una historia y tono que lo mantuvo muy cercano a esa idea que se tenía sobre él, que había interpretado uno de los nietos de Sara García en Los Tres García. Lo que hace a Tres mujeres en la hoguera que se vea como una anomalía en su biografía profesional, aunque no del todo, pues también dirigió la película Picardía Mexicana, cuyo guión se basa en refranes y albures. Curiosamente, Salazar había protagonizado dos películas en las que se doblaron los estándares de género, aunque en el mismo modo que La tía de las muchachas o Doña Mariquita. Se trata de Me ha besado un hombre del 44 y Yo quiero ser un hombre del 50. En ambas una mujer se traviste y con ello confunde al protagonista masculino, en este caso Salazar. El engaño lo conoce el público, lo que no deja lugar a dudas que los supuestos besos entre hombres no tienen nada de censurables. En cambio, Tres mujeres en la hoguera fascina con lo prohibido y castiga por hacer como forma de vida lo que antes solo se presentaba como broma. Siguiente. Como ya se dijo, Tres mujeres en la hoguera se estrenó en el 79 en condiciones especiales. Eran funciones de medianoche y solo 3 días a la semana, de jueves a sábado. Además de esto, solo en pocos cines. Según la publicidad, El Variedades, Tlatelolco, Sonora, Jesús Evitia e Insurgente 70.
Además se indicaba su número de autorización, 53.857C. La letra, como ya se dijo, anunciaba que era una cinta solo para adultos. La publicidad parece jugar con la idea de lo prohibido al colocar cintas blancas sobre las dos fotografías. El ángulo y grosor de los elementos da la idea de que está cubriendo el torso desnudo de las actrices. Se puede plantear que las proyecciones de 3 mujeres en la hoguera se dieron en una doble oscuridad, la de la sala de cine y la de la madrugada citadina. Estas inserciones de prensa también hablan de los esfuerzos de la época. 3 mujeres en la hoguera estaba compartiendo cartelera con 2 películas baluarte del entretenimiento sano y familiar: La novicia rebelde del 65 y Cantando bajo la lluvia del 52, pero también con la segunda entrega de la saga erótica de Manuel. Es decir, había un evidente esfuerzo por tironear al público y hacerlo sentir mal por elegir las películas clasificación C por encima de las clasificadas como A. Sin embargo, la tentación casi siempre puede más que la culpa. Siguiente. El superado acto de censura, que entonces fue llamado supervisión para su correcta clasificación, resulta hoy cuestionable por el hecho de que en sentido estricto la película sirve, al igual que Muchachas de uniforme, como advertencia. Susie aparece, como se ve en la imagen, muy triste y demacrada. Es evidente que en cierto modo se le castigó, mientras que Alex y Mané reciben una nueva invitada en su casa. Se puede entender que haya incomodado el, podríamos decir, triunfo del mal, encarnado en esos 2 personajes. Sin embargo, hay un castigo para una parte de los involucrados, en este caso al menos una de las mujeres lesbianas. También es posible plantear una suerte de crítica a las élites que, amparadas en el poder económico y político, salen adelante de cualquier embrollo, pero tal arista resultó oscurecida por la centralidad que toma el castigo que recibe Susie. Es interesante que esta película no se menciona ni de modo indirecto o siquiera para criticarla en el libro Breve Historia del Cine Mexicano, que publicó García Riera en el 98 y que abarca hasta 1997. En el tomo de casi 500 páginas se menciona a todos los involucrados: a Salazar, a Alcoriza, Maricruz Olivier, Pilar Pellicer, Maritza Olivares y Rogelio Guerra, pero a ninguno por su participación en 3 mujeres en la hoguera. Voluntario o no, esa ausencia no es inocente. El autor hizo un ejercicio de búsqueda, documentación y edición que terminó por descartar esta película. Esta situación se puede ver como una segunda censura para el filme, lo que abona al estatus de culto que hoy tiene. Sirve este diálogo en torno a ella para conjurar el silenciamiento y para ocasionar la tentación de que la vean. Encontrarán que tiene mucho para aportar a la historia del cine mexicano y su década perdida. Muchas gracias. A continuación sigue Acórtate la falda y vamos a hacer cine. Una probadita de Borges Padrón por Isabel Vierra Ramírez. Adelante, por favor. Gracias. Bueno, qué gusto, qué bueno que están organizando este tipo de cine. Ahora, durante la... Uy, empezamos por el fin, pero esa es la última. Bueno, mi nombre es Isabel Vieira y bueno, la siguiente, por favor. Solo para empezar, de las películas que han comentado ya ahora, pues esas sí que fueron famosas. Esta, en realidad, no sé si alguien la haya visto. La elegí porque es rara y les puse la ficha ahí solo más o menos para ubicarla. Se llama La lucha con la pantera. Se hizo en 1974, se estrenó al siguiente año. El director es Alberto Jorges Patrón. Se está basado en unos textos de José de la Colina. Y de lo que estaban comentando ahora, es solo una probadita. Yo en realidad a este actor lo conocí por esta película. Él estudió Ciencias Políticas en la UNAM y lo que él se dedicaba era en hacer cine, documentales educativos. Después ingresó al CUEC y como su mérito, ahora que también lo comentaban, una de sus películas más conocidas fue Los meses y los días, que también como que se considera como que la antesala para el nuevo cine mexicano. Y bueno, esta es solo una probadita porque me parece que de toda la filmografía que estuve viendo, pues esta es como la menos famosa, la menos conocida, pero la verdad es la que a mí más me gusta. También Bo Jorges, el que solo les va a dar una probadita, hizo también una película que se llama Fe, Esperanza y Caridad,
que son 3 cortos. Ajá, él dirigió el de Fe y bueno, también tiene un western, como parece que todos en algún momento cayeron ahí, así como pues hay que hacer western, pero también un poco como me parece, ¿no? Obedeciendo al bombardeo gringo y tal. Entonces bueno, aquí siempre salíamos con alguna película así. La siguiente, por favor. Bueno, aquí está el elenco. Lo que se puede ver si nos damos una sumergida en el cine es que pues había pocas actrices que se aventaban a hacer papeles. Ahora que en la ponencia anterior pues son las mismas actrices que estaban dispuestas a desnudarse o a hacer escenas más subidas de tono. Estos de los poses, no sé, aquí están muy jóvenes casi todos, no sé si reconozcan a alguien, pero en realidad eran, se hacían con muy poco presupuesto, y las protagonistas en este caso eran actrices. Una de ellas ya hacía doblaje, que es Rocío Brambila, pero las otras eran, yo me imagino, como conocidas, o una sobrina o alguien conocido que se fuera a aventar a hacer este tipo de películas. La siguiente, por favor. Bueno, la década perdida, así como ya lo han comentado, pues sí se debía a muchas cosas, a situaciones de falta de presupuesto, y yo no sé si involuntariamente apenas ahora que anunciaron que se le va a dar un apoyo económico, así coincidió justo con el ciclo, y bueno, pues como si eso fuera a salvar. Yo espero que sí. En realidad el discurso que acabó dando Salma Hayek con su limitado vocabulario pues no me da muchas esperanzas, pero pues ojalá sí se logre algo más. Pero aún así, como yo creo que todos los que vinieron o participan aquí, eso de la década perdida, como que siento que pues no hay un desperdicio, porque aunque sí son películas sin logros cinematográficos, ni tomas arriesgadas, ni muy así, se convirtieron para mí, por lo menos, involuntariamente en joyas. O sea, sobre todo, que es lo que ahora les comentaré, en las locaciones, se vuelve como un documento histórico, una joya de ver cómo era en realidad, bueno, por lo menos para mí, cuando de una infancia, cómo era la Ciudad de México y cómo era vivir en la Ciudad de México. La siguiente, por favor. Bueno, la fotografía de esta película corrió a cargo de Jorge Stahl Jr. En realidad, a mi parecer, quien hizo grandes logros pues fue su papá. Yo no sé si en realidad, como en esta y otras películas, pues también los metían porque eran pues hijos de famosos que estaban ahí disponibles. Entonces, bueno, la fotografía corre a cargo de él. Ahí, como pueden ver, tuvo varias intervenciones en otras películas. Por ejemplo, en el Calzón Inspector, que ya mencionaba el primer ponente, que me parece que sí tiene unos logros muy buenos cinematográficamente, pero... y él, recibe el Ariel de Plata, o sea, sí es reconocido, no más que en esta película como que no le atinó a ninguna, o se hizo deprisa, o esa es la sensación que me da, no tiene tanto logro así. La siguiente, por favor. El texto original, o sea, la idea de hacer esta película se basa en libros de José de la Colina, en uno que se llama así, La lucha con la pantera. Y su obra literaria en realidad es muy buena. Cuando tengan alguna ocasión revísenla. Es muy intensa, muy erótica, muy fuerte, y pues así más o menos pintada pues parece que es una superproducción. La siguiente, por favor. Pero pues entonces no sé qué pasó. La película es plana, no tiene ninguna toma muy arriesgada. Son escenas en planos abiertos, y lo que me parece es que como que solamente hacía falta una minifalda para hacer una película. Si tenemos chicas de buena pierna y tal, tenemos todo, y ya después sobre eso vamos haciendo la película, y ahí vamos viendo cómo sale. No sé qué, yo creo que
las imágenes se contra... Déjame ver si se puede. Bueno, no importa, así está. Como les decía, sí, no solo esta película, no es que que no sea valiosa visualmente, pero las locaciones en exteriores a mí me alucinan, sí, completamente. Esta película la elegí porque está grabada en una escuela que está en la calle de San Felipe en Joco, atrás de la Cineteca Nacional, que fue mi primaria. Entonces el uniforme de las protagonistas, y eso fue el que yo alguna vez usé, entonces cuando encontré esa película me alucinó completamente porque cuando estaba en la primaria, estaba en el 77 más o menos, difícilmente alguien llevaba una cámara, y los que llevamos cámaras, las escenas dentro de los salones pues eran horribles, oscuras, y este se volvió un documento increíble porque hay tomas dentro de la escuela, afuera, por Rechubusco, División del Norte, por la zona sur, que me parecen invaluables. Bueno, sí, la siguiente, por favor. Borges, en alguna entrevista que vi en La Jornada, dijo, el director normalmente se presenta, da indicaciones, dice como aquí, los actores acá, el equipo, pero en mis guiones yo ni siquiera llevo una numeración de planos, es lo que decía, sí se ve, porque me gusta gozar cuando hago una película. Entonces, pues esa es como la explicación. Yo creo que sí la pasaba muy bien, la pasó muy bien al hacer este tipo de películas, pero pues no es nada espectacular. Por favor. Y bueno, la película comienza con esta frase arriba que dice: el amor es como salir indefenso y solo al desierto y luchar eternamente con la pantera. Con esa frase comienza, y es la historia de estas tres adolescentes que están en primero de secundaria. Perdón. Tienen entre 13 y 14 años, las actrices en realidad tenían 13 años cuando hicieron esta película, y es un poco la circunstancia en las que se enfrentan con sus primeras emociones, con sus primeros deseos, aquí en la Ciudad de México. Como les digo, esta toma es la única que está ahí en Paseo de la Reforma. Casi la mayoría de las otras están aquí por la zona sur. La siguiente, por favor. Bueno, ella es Patricia, la que está arriba. Durante las primeras escenas van dando más o menos un perfil de cada una. Patricia alucina con historias de violación. En ese tiempo había fotonovelas. Entonces ella se dedica, su pasatiempo es ver las fotonovelas. Claro, también había rosas, completamente historias así muy tiernas, pero también había unas más subidas de tono, que son las que a ella le gustan. O sea, ella fantasea mucho con la idea de la violación. Incluso se pone a leer y de repente alucina y actúa como o sea, lo que se imagina que pasaría en una violación. Y bueno, esa es Patricia. Después Mercedes es la otra protagonista. Ella con lo que fantasea es con su hermano. Su hermano se va a 3 años, entonces ahora que regrese el hermano, pues ella ya está más grande y se vuelve su fantasía, ¿no? Incluso les dice a sus otras 2 amigas que no es su hermano, que es su novio, que ella anda con alguien mucho mayor, y de eso va su fantasía, su cuento. Y por último está Ana, que ella es como que la más profunda de todas. Ella escribe poesía y anda como, digamos, como en otra dimensión. Más o menos en la película deja ver que tal vez como que es víctima de abuso por parte de su papá. O sea, hay solo una escena que lo supone. Ajá, ella está sentada y el papá llega: hola, buenas noches, y como que le pasa la mano por la espalda así. Entonces, más o menos como que sugiere que ella es víctima de un tipo de abuso, o no sé, algo así, me imagino. La siguiente, por favor. Bueno, estas son algunas de las
tomas de la película, eso es para adaptarla. Pues en realidad la escuela no era un colegio de monjas, sino que era mixto, era todo. En la escuela la ponen así, apareciendo dos monjas que son como las prefectas, las maestras y todo, ya le dan el enfoque de que es una escuela de monjas, por lo que se da a entender como que es un entorno pues reprimido, digamos, ¿no? Lo que sí es escuela de monjas, pero todas las chicas andan de minifalda chiquitita, ¿no? Yo me acuerdo que cuando yo entré a la primaria todavía se llevaba el uniforme, pero no te dejaban que usaras la falda así tan cortita, ¿no? Pero bueno, en la película lo lograron, todas están del uniforme con falda muy cortita, y pues bueno, la de abajo está esto que les decía, que involuntariamente ahora, o por lo menos para mí, se vuelve un material valiosísimo para ver cómo estaban las calles, los transportes, y fue un chorro de cosas que me remiten a aquella época. La siguiente. Lo que gira siempre en torno a esta película, y no solo esta, sino que, pues, en toda esta década, el entorno es bastante hostil en la calle, en la escuela y dentro de sus casas, ¿no? Los diálogos están... Por ejemplo, la primera que puse ahí, de cállate o te rompo la cara a bofetadas. Patricia está desayunando en su casa antes de ir a la escuela y no encuentra un zapato. Y entonces su mamá le dice, bueno, ni me respondas porque te rompo la cara a bofetadas, y la manda con un zapato a la escuela. Así, pues ahora te vas, y así. Hay solamente una toma, como logro que coincide con la narrativa y como que el movimiento de la cámara y eso, cuando una de las chicas que se enamora de su profesor de literatura, la última protagonista, que creo que no se los dije, ella, su fantasía es el profesor de literatura, él está hablando de lo difícil que es traducir un texto de poesía, porque a la hora que se traduce se cometen varias faltas, y entonces ella escribe, de plano decide contarle sus fantasías y como arriesgarse con el profesor, y a la hora que él pasa y ve el recado coincide con la frase de que pues a la hora de la traducción lo que hay que hacer es violarlas, y justo cuando le quita eso a su escritor es que dice esa frase, que eso se me hace como el único momento que sí se logra algo cinematográfico. Incluso los diálogos entre ellas, entre las amigas, son muy fuertes, muy violentos. Ellas presencian un asesinato, y a esta chica que le gusta ver las fotonovelas eróticas o de violación, le da como un ataque de ansia y empieza a llorar, y su amiga se pone a cachetearla y le dice, la otra le dice, pero ¿por qué me pegas? Y la respuesta es eso, te estoy pegando porque así se hace con las mujeres histéricas. Entonces, pues eso también es un poco el entorno en que, bueno, ahora no quiero decir que ya no haya tanta violencia, pero en ese tiempo, pues estaba mucho peor. Bueno, ahí también se contrapusieron todas las imágenes. Bueno, y esto es lo que ya les había dicho, se vuelve volver a apretar F5, porque como empezó de fin a inicio hacia por eso puede ser que no se vea escape, y ahora F5. Bueno, otra vez que se reproduzca para que puedan salir las imágenes. No, se queda igual. Sí, se queda igual. Bueno, debo decir, lo que yo rescato de esta... había una bodega donde se guardaba material educativo ahí en esta primaria, y había un cartel de la película pegado, dedicado, yo me imagino que del director, pero las mismas mises que trabajaban ahí, que ya tenían mucho tiempo, cuando les preguntaban que ese cartel que era como vergüenza, digo, se graba aquí una película, pero pues está medio gachita, como que nunca la publicitaron tal cual, siendo que, bueno, pues sí, a mí me parece que es toda una joya. Ahora se puede ver en YouTube como muchas de las películas que aquí se han presentado, y es la remasterizaron, así es que pues, se puede ver fácil,
véanla, por favor. Y bueno, antes de esa imagen estaba el único diálogo serio que es interpretado por un actor que era actor en esa época. Es un periodista y el fotógrafo de Nota Roja que van a documentar pues un acontecimiento que pasa en la película, y lo que el periodista está consternado y está muy enojado cuando está hablando con el fotógrafo y le dice, pero ¿qué es lo que ellos estaban haciendo realmente? O sea, en el cuarto ocurre un asesinato y el fotógrafo solo está clavado en las imágenes y le dice, no, bueno, no me quedé con las ganas de meterle mano a la muertita, la toqué, está muy suave, y la verdad, quién sabe qué pasó, quién sabe quién fue quien la asesinó. Y el que les digo que es realmente actor, el único actor de toda la película, creo, le dice, pero ¿cómo es que tus fotografías o tu narrativa van a expresar qué es lo que estaba pasando y qué es lo que ellos realmente querían, ¿no? Y ese diálogo me parece que es el único que lleva la guía de toda la película, porque de lo que hablan, desde el título, desde las letras que salen al inicio, es que es el amor, y lo que yo creo que es la pantera, o sea, a lo que se refiere el título de la película, no es que sea el amor ni nada parecido, sino con lo que están luchando las adolescentes, las protagonistas, pues, es con la fantasía, o sea, y lo que yo pienso es que, bueno, las fantasías deben permanecer como eso, como fantasías, porque llevarlas a cabo luego, pues es un riesgo. Cuando esta película salió, y eso porque les digo que en la primaria estaba como latente, es que eran niñas que querían ser violadas, que querían ser expuestas, maltratadas, tal, pero, o sea, de fantasear con una violación a realmente ser violada, pues y esa parte de la película como que queda ahí muy escondida, muy tal, pero eso es lo que realmente La Pantera son las fantasías de estas tres chicas. Muchas gracias. Gracias. Iniciamos la ronda de comentarios. Bueno, pues primeramente muchas felicidades. Creo que es una mesa pues bien que deja como con ganas de más, ¿no? Porque creo que aquí lo que vemos es como un cine, y por la década también, que se atreve más como a captar pues eso que es como más privado, ¿no? Que hay como una ruptura, ¿no? Entre lo privado y lo público, y como lo perverso, como lo que no se dice, o quizá como lo que para la época está como muy fuera de lugar, ¿no? Entonces, a mí me gustaría saber si como en esta corriente en los géneros de las películas que nos trajeron ahorita, pues si hay como estragos al presente, o sea, ¿qué es lo que podemos traer al presente? Porque además de que es una época perdida, una década como recorrida, porque son películas de finales de los 70s, ¿no? ¿Qué es lo que, o sea, hay como sí, como estragos que sean como muy evidentes, o qué es lo que podemos traer al presente si es que en esa época no, pues como que se hicieron a un lado, ¿no? O sea, ahorita a lo mejor no es un cine tan conocido, o sí son películas referentes. En el caso de ahorita, con la película de la lucha contra la Pantera Negra, jamás la había escuchado, ¿no? Y creo que es muy importante, ¿no? Conocer cuáles son esos títulos de esas películas, por qué no las conocemos, por qué no son tan conocidas, o por qué sí, ¿no? Entonces esa es mi pregunta. Bueno, yo pregunto la otra, ¿no? Ante todo, pues, híjole, qué gustazo ver a Víctor, a Ignacio, a Isabel, que no tenía el honor de conocer, quizá volver a ver estos rostros tan familiares, ¿no?
lamentablemente no pude escuchar las dos primeras ponencias, pero yo venía con una inquietud, ¿no? Preguntársele a Ignacio, la mantis, tres mujeres a la hoguera, ¿qué? Yo creo que ahí se la volaron, ¿no? Fue una perfecta mezcla de simbolismo, pero también de crítica hacia la misma película. No sé, ahí nos podrías hablar un poquito más. Y para Isabel, esta película es bien polémica, porque en efecto, ¿no? Esos deseos de yo quiero que me hagan esto es wow, ¿no? Te sacude, y no tanto por la época, sino ahorita, ¿no? El tiempo presente, en la actualidad. ¿Has encontrado algún dato que te hable de que se empezó a gestar en estos círculos adolescentes esa misma tendencia de yo quiero ser? Si es que has encontrado algo, y si no, pues no pasa nada. Sería todo. Muchas gracias. Bueno, para tratar de responder un poquito la inquietud la primera pregunta, al menos en el caso del cine, bueno, como ustedes ya se habrán dado cuenta, es mi obsesión, ¿no? El cine de horror siempre ha estado, siempre me ha gustado. ¿Qué pasa, no? O sea, ¿qué sucede? Yo mencionaba que había ejemplos que incluso también el compañero Ignacio, ¿no? Que son enlatados, ¿no? O sea, son enlatados, nunca se ven, se estrenan sin pena ni gloria, ni en su momento ni después de que se exhiben, ¿no? Pero en el caso del cine de horror lo que sucede es que solo son los ejemplos relevantes, o bueno, solo las películas relevantes son las que alcanzan como ese traer de nuevo, ¿no? Ya sea desde un remake, ¿no? Yo mencionaba El Exorcista, bueno, ¿qué nos ha hecho El Exorcista, ¿no? Por ejemplo, hasta por ahí creo que hoy en día, o en este año, se empieza a producir una nueva serie. Y el caso más representativo que yo mencioné no es la de Alejandra, no creo que Ripstein sea así como así los derechos de una de sus películas, ¿no? Si se dan cuenta, hay pocos remakes o hay pocas nuevas versiones de películas importantes, ¿no? Resultaron muy mal los remakes que quisieron traer de nuevo, ¿no? De las películas de Taboada, ¿no? Son malísimos. Por ahí uno de Lubika Palta con Plutarco Gasa, ¿no? Que es horrible, ¿no? La verdad. Yo sí, nada más porque pagué el boleto terminé de verla, ¿no? La verdad no lo hagan, es muy mala, ¿no? Y en el caso del cine de horror es eso, ¿no? El ejemplo es claro, ¿no? O sea, solo lo más relevante es lo que merece la pena volverse a hacer, aunque yo diría que algunas veces no, la verdad no. Pero sobre todo eso se presenta algunas veces y algunas veces llega a funcionar, pero en la industria hollywoodense, ¿no? Por ejemplo, Cabo de Miedo, ¿no? Cape of Fear, que ya había una versión viejita y Scorsese la hace remake, ¿no? Y es la versión que yo vi, ¿no? Cuando era chico es la que yo vi, ¿no? No conocía que hubiera una versión anterior, ¿no? Entonces, el cine siempre se tiene que reinventar, creo yo, ¿no? En el caso del cine mexicano es complicado y es muy diferente. Son panoramas completamente distintos porque no tenemos industria, ¿no? Nosotros, el cine mexicano de entrada, bueno, pues Ignacio ya lo mencionaba, ¿no? O incluso cuando hicimos la inauguración ya mencionábamos, ¿no? O sea, sí había una industria per se, pero posteriormente entramos en un bachezote, así donde pues, ya no hay apoyos, ¿no? Donde Margarita se gastaba el dinero, y hoy en día igual, ¿no? O sea, no hay casas productoras, no hay industria, ¿no? Entonces yo creo que eso, ¿no? Además de ser un problema, es algo que empieza a suscitarse cada vez más, ¿no? Traer remakes, o bueno, no remakes, ¿no? Hacer nuevas versiones tal vez, y eso yo creo que es lo que nos deja, ¿no? Quizá revisar estos ejemplos, pero en el caso del cine de horror creo que es eso, ¿no? Igual ya pueden complementar mi respuesta. Espero haber contestado al menos lo que concierne el género. Y sí. Sí, en el caso de lo que yo presenté, creo que se mantienen estas dinámicas de carencia para la industria justamente, o la inexistente industria en el sentido más amplio,
y se sigue luchando y batallando por lo mismo desde hace décadas. O sea, desde los 40, 50 se pedía una cuota de pantalla mínima para el cine mexicano, porque siempre ha sido la competencia contra las grandes producciones de Hollywood, que tenían, por supuesto, un appeal mayor, un atractivo mayor para el público general o de ciertos niveles, y entonces siempre se peleó por la cuota de pantalla, que se ha hablado de eso infinidad de veces y nunca se ha dado porque por cuestiones de la libre competencia y el mercado y no sé qué, pues no es como viable, ¿no? Y en una de las diapositivas aparecía esta frase, ¿no? Que se debería aplicar una política nacionalista en cuanto a la cuota de pantalla, que lo pidieron otra vez en los 70s y que se habló otra vez en los 90s y en los 2000 y tal. Y en ese sentido, en el panorama general, pues se viene arrastrando y se ha recrudecido, por supuesto, ¿no? Ahora hay una cooptación a partir de los grandes estudios. Entró a la ecuación Netflix y todas las demás, y entonces es todavía más difícil lograr que una película pueda competir con otras que tienen atrás estos monstruos económicamente hablando, en cuanto a la producción y por supuesto la difusión, ¿no? Y la cantidad de salas en las que pueden estar porque vienen respaldadas por y tal. Entonces de ahí es actualizar un poco eso y ver que pues no se ha avanzado tanto. Y en cuanto a la temática presentada en la película o en las otras películas que indirectamente lo presentaban también, pues sigue habiendo una representación mucho menor de personajes femeninos no necesariamente heterosexuales, ¿no? Sigue siendo un gran tabú porque pues también venimos de décadas y décadas de ver a la mujer mexicana, lo que sea que signifique, como esta construcción de que es la madre, el sacrificio, ¿no? Todo lo más sagrado, y ver a una mujer que pues no le interesa ser madre y que sus gustos sexuales van por otro lado, sigue siendo un gran tabú todavía, ¿no? Por supuesto se han dado avances y se han dado pasos, incluso ya ha habido historias en telenovelas, me parece, con parejas lésbicas de gran importancia entre el público, pero en general sigue siendo un tabú. Y el caso de la mantis religiosa, que la pintura es espantosa, la pintura que ponen ahí en la película es horrible, igual que la sirena que aparece un poquito después. Ajá, están espantosas las dos. Son elementos simbólicos, lo decía en la presentación, y la mantis en particular me parece que está presentada como de alguna manera una reinterpretación de este temor masculino a la feminidad, ¿no? La vagina dentada y todo esto, ¿no? Finalmente, el que una lesbiana rechace a un hombre, y más a un hombre como el que presentan en la película, que es guapísimo, millonario, no sé qué, pues resulta en una castración, ¿no? Entonces él busca como neutralizar esta posible castración simbólica del rechazo, porque usa a la esposa para atraer a las jovencitas y pues terminan haciendo o tríos o teniendo sexo individualmente con las invitadas que llegan a la casa, ¿no? Pero finalmente es eso, es representarla, ponerla ahí en dos planos, tenerla exhibida como uno de más de sus trofeos, como tiene las quijadas de tiburón de los que ha cazado y no sé qué. Sigue siendo como una manera de separar o de objetuar esas identidades que se le podrían escapar, y que decide colgarlas muy literalmente en la pared para tenerlas ahí controladas. Entonces también presenta una manera de caracterizar a la feminidad no heterosexual como odiadora de los hombres, como castradora, como dañina, como un fenómeno, porque muy literalmente la pintura es una mantis, sí, pero tiene un busto enorme y unas piernas muy estilizadas. O sea, es una cosa ahí, es un híbrido muy extraño y que puede llevar tanto a la fascinación como al horror. Entonces es eso, es ver como con cierta distancia al horror de esa mujer que no busca un hombre, ¿no? Y eso fascina y es peligroso, y como el personaje tiene un sentido muy desarrollado de la cacería y de imponer su voluntad, pues tiene como esa fascinación por caer sin ser devorado por la mantis, ¿no? Entonces hay ahí, es una cuestión ahí. La primera vez que la vi me pareció lo más espantoso del mundo. Ya una vez que ves todo el contexto, pues por supuesto tiene una carga simbólica muy, muy importante,
Pero bueno, si hacen un remake, ojalá contraten a un mejor pintor para hacer esa mantis. No, y además, pensar que no encontraron a un actor que representara la edad, ¿no? Que tenía este actor y que dicen, hay que pintarle a este cabello cano, ¿no? Blanco. Dices, híjole, ¿qué les pasa? Y yo creo que de ahí se puede interpretar que las novelas de los 90s, 2000, ¿no? Donde tenemos a, no sé, a una Thalía interpretando de repente a una madrastra, ¿no? O a cosas así, gente que no corresponde a la edad que tiene, la edad que el papel que interpreta, ¿no? Yo creo que desde aquí podemos ver esos pequeños cosquilleos, ¿no? Que se van haciendo. Sí, es muy interesante también esa parte. Bueno, yo no me acuerdo bien exactamente de la pregunta, pero ¿hacía algún seguimiento de por qué esta película triunfó? Pues yo pienso que en realidad pues es mala y también quedó como pues así escondido porque lo que ya había mencionado de los sindicatos, eso también marcó muchísimo. O sea, si del sindicato decía yo hasta las 4 trabajo, pues eran las tomas que te alcanzaron a hacer en ese periodo de tiempo. Y lo que a mí me da con esta película es que el director lo relata como que él siempre quiso o hizo este tipo de películas. Las otras que les mencionaba son también más o menos así de corte, porque él se sentía solidario con los sentimientos de las mujeres, como una cosa protectora, pero para mí pues como que le sale de todo lo contrario. Eso es como un instructivo de cómo pasarte de lanza con las chavitas, ¿no? Pero él después en la entrevista dice que era pues como todo lo contrario. Y lo que se me hace también muy interesante es que había cosas que no se podía, digamos, reproducir. Y ahora también estas películas, o sea, son chavitas muy chiquitas, ¿no? Que tienen claro que quieren vivir su sexualidad o que están fantaseando con ciertas cosas, y eso más bien no es, o sea, no es que no estuviera permitido, pero como que no les importaba tanto, sino más como que fueran a hablar más del gobierno o algo así. Bueno, yo nada más quería comentar que, o sea, fíjense qué bonito es el estudio de estas llamadas décadas perdidas, porque fíjate, Víctor, mencionabas lo de la llegada del VHS y cómo ese formato cambia la forma de producción, pero también de acceso, ¿no? A las cosas, ¿no? Y eso pues a mí yo lo relacioné perdón con la música en streaming, ¿no? Porque por ejemplo, pues actualmente ya no escuchamos álbumes, sino playlists, ¿no? Entonces, trasladándolo a esto del VHS, es muy interesante cómo esas prácticas cambian, ¿no? Y cómo orientan hacia la producción, en este caso, de filmes con cierto corte, ya lo mencionabas, o sea, es como hollywoodense, pero ya como que no se puede hacer algo más propio, sino que se sigue retomando cosas del extranjero, ¿no? Y Ignacio, fíjate que ya que mencionabas esto de las mujeres del lesbianismo y todo esto que mencionabas, es bien chistoso, ¿no? Porque, o sea, ya se muestra, ya se dice, ya se evidencia, ya se insulta incluso, ¿no? O ya se condena directamente, ¿no? Ya con las palabras directas, pero, por ejemplo, se sigue como condenando a la mujer, ¿no? Y es bien chistoso porque ahora sí ya no se muestra como dice Monsiváis, en el marco de los aspavientos, ¿no? Sino ya se muestra como algo real, como algo ya no exagerado, sino, bueno, o sea, sigue siendo como exagerado, ¿no? Porque es un constructo del pensamiento, ¿no? De cómo se conciben a las mujeres lesbianas, pero es muy interesante porque ya no se les muestra así como con chistes, ¿no? Eso yo lo trabajaba, por ejemplo, en un artículo que hice
sobre la película, no sé si la conozcas, de Rateros Último Modelo. Es con Javier Solís y Capetillo, que representan como a una pareja como una familia homoparental, ¿no? Pero es bien chistoso porque pues ahí sí todo es como juego y todo. Pero ya vemos aquí ya más adelante, que son como 14 años después de la película que te hablo, cómo ya no se muestran esas exageraciones, sino que ya es un cambio más radical, ¿no? Y el objetivo pues es el mismo, ¿no? O sea, como mostrar lo que pasa y la condena y cómo es, ¿no? Está muy interesante esto que nos expusiste. Y bueno, la cuestión de las faldas, fíjate que es bien interesante porque pues tú lo decías, ¿no? En la escuela pues no nos dejaban ir así, ¿no? Y ahora justo lo que mencionaste al final de ahorita que respondiste a la pregunta, ¿no? De que el director se solidarizaba, pero era más bien como un manual. Yo creo que sí tienes mucha razón, ¿no? Porque el hecho de como de mostrarlo así es igual como de, miren cómo la juventud, ¿no? De ahora, o más bien las mujeres, las muchachas, las jóvenes, piensan de esta manera y vean cómo lo hacen, ¿no? Es muy, muy interesante. Entonces es por eso que yo les decía que qué bonito es estudiar esto, ¿no? Porque es como un cambio muy, muy abrupto, muy así, y ya está muy explícito, pero pues hay que estudiarlo, ¿no? Entonces, qué bueno que nos hayan traído esas ponencias. Pues muchas felicidades. Gracias.